MotoGP Sachsenring Alemania este fin de semana ya ha empezado con la FP1 y la FP2 de este viernes, que no ha dejado a nadie indiferente. Toda nuestra atención y la vista la teníamos puestas en dos motos. La primera, la de Pedro Acosta, el rookie, que se encuentra en el último fin de semana de carreras en el que podría romper el récord de nuestro segundo protagonista, que no es otro que el rey de este feudo, Marc Márquez. Porque si consiguiera ganar este fin de semana Pedro Acosta aquí, conseguiría romper el récord que está en manos de Marc Márquez desde 2013, que se dice pronto, 11 años, los mismos que lleva Marc Márquez en MotoGP, por haberse convertido en el piloto más joven de la historia en ganar una carrera de MotoGP, cosa que aún el señor Pedro Acosta podría hacer si ganara este fin de semana. En el caso de que no lo consiguiera, por poquitos días, ya de cara a la próxima carrera, no podría batir ese récord, aunque solo sea por, como digo, por unos días. Una empresa que no parece nada fácil, pero sin embargo Pedro una vez más ha vuelto a demostrar entre los de arriba. Y cuidado, porque este es un circuito en el que el pilotaje y el piloto marcan la diferencia, así que yo cuento con que Pedro estará en la cabeza. Ahora, fácil no lo tendrá. Hoy, una vez más, eso sí, ha vuelto a ser la primera KTM de las 4, sin palabras para lo que está haciendo Pedro, así que si sabes comprender la dificultad de su misión, tela lo que está haciendo, da igual si gana o no gana. Y la cantidad de opciones que igualmente tiene siempre de estar delante, eso está impagado. Y sobre todo digo esto porque últimamente veo muchos comentarios de que parece ser, y esto lo digo por incluso los propios comentaristas de medios y también incluso DAZN, parece ser que Pedro Acosta ya no es el de principio. ¿Pero qué estás diciendo, Charmander? Bueno, no voy a decir nada porque está claro que algunos nuevos que han puesto por ahí les han puesto pues porque eran amigo de algún amigo, porque desde luego que de motos vamos justitos. Pero no importa. Lo que importa es que Marc Márquez volvía al circuito donde ha hecho magia durante casi toda su carrera, especialmente desde 2010, donde no había dejado intacta ni una sola victoria hasta que el año pasado se empezó a complicar, salvando las excepciones en las que no había podido estar por lesión, desde que todo esto sucediera en 2020 y todas las lesiones que por desgracia ha ido arrastrando, a pesar de que en 2021 nos dio aquel sorpresón batiendo a Miguel Oliveira. Pero la cosa es que volver a su circuito talismán con una Ducati que funciona y cada día entiende mejor, generaba una serie de dudas de lo más espectaculares e interesantes. Pero por desgracia el guión no ha salido como muchos de nosotros quizás esperásemos. Puesto que Marc ha sufrido dos caídas, la primera sin gran importancia ni consecuencias, la segunda ha sido aterradora, de ponerte los pelos de punta absolutamente. Para el que no lo sepa y siendo un poquito más técnico / explicativo con cariño y en lenguaje humano, en el circuito de Sachsenring es un circuito muy corto en el que por eso los tiempos son tan espectacularmente cortos y breves, por eso también se da tantísimas vueltas al circuito y se pasa casi todo el tiempo girando, la moto está tumbada todo el tiempo, especialmente a izquierdas, hasta que llegas además a la curva 11 donde llevas mucho tiempo con la moto tumbada a izquierdas y en la curva de derechas, además de que se ha enfriado el lado derecho del neumático y que especialmente en días como el de hoy hacía mucho frío y aire fresco y eso complica soberanamente más las cosas, llegas en un momento en el que hay un desnivel importante, no se viene de frenar muy fuerte ni nada, es simplemente una especie de cortar gas, cambiar de dirección a muchísima velocidad, rozando los 250 km por hora, cambias de dirección y cuando llega el momento todo esto está sucediendo en un inicio de desnivel que va a acabar siendo ultra pronunciado, lo cual genera que cómo gestiones el gas y el freno y todo lo que tengas que hacer con el cuerpo para que el peso no cambie trambólicamente, durísimamente para los no Charmanders, porque los Charmanders ya nos entendemos entre nosotros. La gestión, como decía, del esfuerzo y el peso y cómo se reparte en la moto cuando cae demasiado delante con el neumático un poco frío y sobre todo en el primer momento en el que empieza la bajada donde no contacta bien la rueda delantera, corres el riesgo de perder la rueda delantera, como hemos dicho, el tren delantero de la moto, cosa que hemos visto en más casos como el de Bastianini, creo que Bezzecchi también se ha caído en esa misma curva y unos cuantos más. Lamentablemente la situación de Marc se ha agravado muchísimo más, que ya de por sí es peligrosa, porque vienes a una bajada, se te cierra de delante, por tanto tiende a cerrarse, o la caída, el contacto con el suelo es a muchísima velocidad, y esto se convierte en una lotería, porque empiezas a dar vueltas cuando entras a la grava a mucha velocidad. Puedes tener suerte y que no pase nada, puedes tener mala suerte y que pase algo grave. Sin embargo, aquí la cosa se ha complicado mucho más, porque Marc, con el estilo que le caracteriza y nos tiene acostumbrados, con el cuerpo bastante fuera, con el codo constantemente cerca del suelo y, cuando puede, lo utiliza para salvar las pérdidas del tren delantero, levantando con un empujón, aunque luego se vaya largo o lo que sea, pero al menos evita la caída,
se ha visto enganchado en esa misma situación. Pero claro, a esa velocidad y a salvar esas cosas y con el frío que hacía está un poquito complicado y pegriloso. Tan pegriloso y complicado está que casi lo consigue. A 250 km por hora Marc se ha apoyado primero con la rodilla porque ni siquiera se toca con la rodilla muchas veces de la velocidad a la que se va y no necesitas esa inclinación. Y después se ha apoyado con el codo. Pero la moto, aun tocando con contacto la rueda delantera, no era capaz de engancharse. Hasta que cuando lo ha hecho por las malas. Todo esto ha acabado derivando en una pérdida de control tanto por delante como por detrás. Cuando la moto se vuelve a conectar y vuelve a perder el grip, pega un golpe durísimo, un zigzag muy importante que lo acaba convirtiendo en un high side, y eso es lo único que no queremos ver, mucho menos en una curva como esta, a 250 km por hora, que empieza en una bajada, por tanto la altura que vas a coger va a ser horrible, y Marc Márquez hoy si hubiese tenido un paracaídas habría salvado, pero como no lo tenía, pues no se ha salvado y se ha pegado un trompazo brutal saliendo por los aires a mucha velocidad. La moto también, afortunadamente no ha impactado con ella, es lo único bueno, pero el salto que ha pegado, el vuelo que se ha llevado ha sido horrible. Muchos metros, ha avanzado y realmente se ha hecho bastante daño. Lo sorprendente ha sido ver que se levantara por su propio pie y más o menos bien. De hecho, luego nos ha generado una situación un poco de desconocimiento, porque acto seguido del accidente ha subido a su propio camión, el camión del equipo, para cambiarse, porque el mono estaba destruido. Se lo ha cambiado y ha vuelto al box. Hemos dicho, bueno, bien, vale, no ha pasado nada. Han traído la moto un poco reventada, pero Marc sigue. Marc se vuelve a subir a la Moto 2 y sale, y la primera curva, demostrando que le había afectado bastante. Si te das cuenta, en la primera vuelta, cuando se sube a la moto otra vez, cuando pasa por esa curva, no va parado, va lo siguiente, tan lo siguiente y tan parado que Viñales iba detrás, pero Bastianini iba detrás, y ha sido capaz de adelantar en la siguiente curva a los dos en una sola frenada de lo despacito que estaban yendo, porque la curva estaba muy pegrilosa. Como hemos dicho ya, la situación estaba delicada y sobre todo volver a pasar por ahí. Y ahora me gustaría hacer un paréntesis rápido para intentar meteros en la cabeza, da igual si te gusta Marc o no, y si te gusta otro piloto o no, lo que hacen estos tíos, incluyendo, por ejemplo, a Fabio Di Giannantonio, que ha sufrido también exactamente lo mismo. Se ha llevado otro accidente brutal, destrozador, en el que parecía incluso que se había roto la clavícula, finalmente no se la ha roto, parecía que se había roto quizás un ligamento, pero según el doctor Charte parece que no está ninguno roto al 100% al menos, puede que estén dañado porque se ha llevado un golpe brutal. Acto seguido se ha vuelto a subir a la moto en cuanto se ha recuperado, cuando dábamos por hecho que sería imposible, porque todo esto, que dura una hora el entrenamiento, es cuando tienes que caerte, pegarte un toñón, volver, recuperarte, pensar mental y volver a subirte a la moto, que ya cuesta. Pero es que encima ahora ir rápido. Bueno, recuperando el accidente de Marc Márquez, cuando la segunda curva se ha vuelto a lanzar, ya ha tirado la vuelta lanzada entre la segunda y la tercera vuelta y ha hecho un tiempón en ese momento, ya que era el primer piloto en conseguir un 1.20 3 décimas. Como digo, en aquel momento dejaba a más de 3 décimas ya el segundo clasificado. Era espectacular. Y acto seguido, Marc se volvía a meter en el box. Pero no acababa aquí. Después de meterse en el box, se iba. Desaparecía, se iba al camión, y cuando nos queríamos dar cuenta, además de que el doctor Charte iba a visitarle una vez más, se cambiaba incluso y se iban a la clínica móvil. Todo esto nos ha dejado un tiempo con una sensación complicada, porque no quedaba claro qué estaba pasando, cómo de grave podía ser, ya que con Marc es muy difícil de entender, porque a pesar de que yo hubiera dicho que, claro, si ha hecho ese tiempo, tampoco puede ser gravísimo. Pero sin embargo, con Marc, como hace súper esfuerzos, podría ser, quién sabe. Y finalmente, pues hemos tenido la noticia que Marc no se ha vuelto a subir a la moto, parece ser que tiene una fractura en uno de los dedos de la mano, pero sobre todo lo que complicaba mucho el pilotaje era un golpe durísimo en el tórax, en la parte de las costillas, donde no queda claro si tiene alguna pequeña fisura o fracturita pequeña, pero el dolor debe de ser terrible y va a necesitar muchos antiinflamatorios y un largo etcétera. A día de hoy, ahora mismo, cuando te estoy grabando este vídeo, Marc Márquez es una incógnita para mañana, porque a pesar de que, como no han encontrado nada grave, está fit para seguir rodando durante el fin de semana de carreras, según funcione el tratamiento antiinflamatorio, cómo le mejore todo el tema del golpe en el costado y los esfuerzos, el dolor y demás, mañana podrá seguir disputando el fin de semana de carreras o no. Pero ahora mismo, mientras hago este vídeo, como digo, el propio Marc ha dicho, mañana veremos cómo evoluciona la cosa y ahí decidiremos. Así que contamos con ver a Marc, que además, eso sí, vuelvo a decir, si cogemos el trabajo que estaba haciendo en una sola vuelta lanzada, después del piñazo que se ha pegado, porque además, que no lo he comentado, la desgracia de ese piñazo ha sido que era en la primera vuelta del FP2. Es decir, no se ha caído por forzar la máquina, venía rozando las 9 décimas por encima de la vuelta más rápida en ese momento, no estaba forzando la máquina, neumático frío en una situación muy fría con un aire helado y gélido, pues ha traído una consecuencia terrible casi inesperada. Como decía el propio Dani Pedrosa, que no, él mismo se da cuenta de que
no se estaba esperando lo que ha sucedido el propio Marc, que no estaba forzando la máquina para que llegara a una consecuencia como esta. La mala suerte ha hecho todo esto, pero vuelvo a decir, entonces, sin vueltas en el FP2 y que con la única vuelta lanzada había hecho el mejor tiempo para entonces, indiscutiblemente, sin coger ruedas, sin ningún tipo de otro problema, habla de que Marc tenía todo para hacer un fin de semana de escándalo y luchar por la victoria. Ganar o no es otra historia, pero luchar por la victoria parecía estar para ello. De hecho, a pesar de todo el daño, ha dicho que las sensaciones eran buenísimas a pesar de las dos caídas. Y esa es la lástima. Pero eso me queda clarísimo después de haber visto el tiempo que se ha hecho, como digo, con todas estas condiciones que habíamos hablado. Lesiones, dolor, pocas vueltas, frío, mala confianza y sobre todo después de haber venido de un toñón así. Es un tiempo para quitarse el sombrero. La lástima es que todo el mundo ha apretado durísimo, tan duro, que por poco pero le han dejado fuera de la Q2 directa. Así que Marc, si mañana decide rodar, tendrá que pasar por esa Q1. Porque otros héroes, como también Fabio y Gian Antonio, como he dicho, ha sido capaz de colarse en la Q2 directa y todo después de un golpe que parecía auténtica tragedia o lesión confirmada porque no podía ni siquiera sujetarse su propio brazo derecho. Se lo iba cogiendo con el otro brazo para evitar el dolor que tenía en la clavícula. Afortunadamente, parece ser que al no encontrar nada, pues se ha relajado, ha mejorado y con ello ha podido salir, volviendo a hacer un tiempón que es espectacular. Lógico que estén peleando varios equipos y marcas por este chico que al final es un gran piloto, aunque no ha tenido mucha suerte. Como decíamos también, Pedro Acosta se convertía en el número 1 de KTM y pasaba directo a la Q2, así que hace los deberes esta vez de momento para poder batir ese récord de Marc, veremos si lo consigue. Y la sorpresa venía cuando Maverick Viñales batía todos los récords existidos y existentes de la historia en Sachsenring MotoGP en el vueltón que se pegaba haciendo un 1.19.6, dejando a más de una décima el récord anterior que ya era de 2022 de Pecco Bagnaia. Pero lo importante de ese récord no es cuánto ha bajado el récord, sino a cuánto ha dejado a los pilotos que hoy estaban en la misma pista, con las mismas condiciones y en la misma situación. Porque el segundo se ha quedado a 340 milésimas, es decir, más de 3 décimas, casi 3 décimas y media de Jorge Martín, el cual no lo ha tenido fácil porque cada vez que ha forzado la máquina ha tenido problemas, se ha ido largo, ha tenido sustos y un largo etcétera. Así que no está todo lo cómodo que le vemos en otros fines de semana de carrera. Por detrás, sorpresa, Miguel Oliveira se plantaba en tercera posición a poquitas milésimas del tiempo de Jorge Martín porque, como imaginarás, en una pista tan corta es común que todos los pilotos se aprieten muchísimo más. Y a pocas milésimas más, pero eso sí, ya por encima del 1.20, un Alex Márquez que ha hecho un vueltón en ese momento era el más rápido incluso, quedándose a 4 décimas y un poquito de Maverick Viñales. Pecco Bagnaia, 32 milésimas más lento que Alex Márquez, pero todos sabemos cómo funciona esto. Pecco Bagnaia los viernes está de paseo, pero en este caso mucho más. Así que con esto lo que vengo a querer decir es que si tomas las medidas de lo que estamos viendo, para mí ahora Maverick Viñales sería el claro favorito, pero sin embargo no es del todo así. Sí que le favorecerá si mejora un poquito el clima y puede utilizar el neumático medio, indiscutible, pero que no mejore demasiado la temperatura, si no perderá esa ventaja, pero estoy convencido de que hoy el resto de pilotos que van a luchar por la victoria han tenido o tendrán problemas, como Marc Márquez, que es evidente y por eso está fuera, y Jorge Martín y Pecco Bagnaia, los cuales han tenido muy claro desde el primer momento que la pista estaba muy mal y que no era el momento de apretar para nada, así que una vez hacías el tiempo que te llevaba a la Q2, no valía la pena, ni valía para nada seguir apretando más fuerte. Por eso, aunque Maverick Viñales ha hecho algo estratosférico, no significa que se vaya a mantener de cara a la carrera, pero que sí que se puede sumar para la lucha por la victoria, ¿por qué no? ¿Por qué no? Precisamente ya sabemos que el punto fuerte de la Aprilia son esas curvas rapidísimas, que es justo en curvas como en la que todos están teniendo ese problema. La curva 11, donde se ha caído Marc Márquez, las Aprilia aquí deben de tener ese poquito más. Por detrás de Pecco Bagnaia, un Enea Bastianini que también se ha caído y durísimamente, aunque ha podido volver a por la segunda moto, pero ya no ha mejorado por poco. Igualmente estaba en sintonía porque estaba haciendo buenos tiempos. Franco Morbidelli, que está empezando a acostumbrarse a estar ya casi en la Q2 directo. Pedro Acosta, Fabio Di Gianantonio, como hemos dicho, tiempón, y Brad Binder, por una sola milésima, ha sido capaz de superar a su compañero de equipo Jack Miller, el cual ya se ha quedado fuera junto al resto de pilotos no mencionados que tendrán que pasar por la Q1 para luchar por una de las dos plazas que dan acceso a la Q2. Mañana se viene un momento importante, si vemos o no vemos de vuelta a Marc Márquez y si lucha o no lucha por estar delante junto a Pedro Acosta, a Aprilia y a las Ducati también de Jorge Martín y Pecco Bagnaia. Si no te lo quieres perder, ya sabes que solo tienes que suscribirte al canal con este botón que tienes por aquí, activa la campanita para que te den todas las notificaciones y tú y yo nos vemos en el próximo vídeo, dando más caña. Un abrazo, brother.